podemos lograr ayudarlos como un health coach, podemos ayudarlos como un guiador de salud para lograr que estos pacientes hagan su salud de forma integral, no nada más de la boca, sino de forma integral. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Polo Becerra. El doctor Leopoldo Becerra es odontopediatra, con especialidad y maestría en ortodoncia. Cuenta con diplomados en dirección, mercadotecnia, coaching, administración hospitalaria y odontología del bebé. Tiene más de 35 años en la práctica clínica y es conferencista internacional. Es creador del proyecto Generación Cero Caries. Polo, gracias por estar aquí. Víctor, muchísimas gracias, un placer realmente estar contigo. Te conozco desde que antes de nacer y ve nomás ahora lo que la vida nos depara, estar juntos y en una entrevista. Quiero felicitarte por estos podcasts que realmente siento que es algo que podemos ayudar a muchísima gente. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Al contrario, Polo, un honor que estés aquí. Quisiera preguntarte, sé que cuando tú estabas en tu posgrado en UCLA estudiando odontopediatría, hubo la muerte de un paciente y eso fue un evento muy importante para ti. Sí, definitivamente fue un rompeaguas en mi vida profesional también. Cuando estoy en UCLA como alumno del primer año de posgrado y nos llevan a las clínicas que eran las mobile clinics, que nos teníamos que ir, armar en camiones y llegar a las escuelas primarias para lograr que esas escuelas primarias estuvieran libres de caries. Entonces, la escuela primaria era un centro donde llegaban toda la gente de alrededor de la zona para ser atendidos. Y efectivamente tuvimos una muerte que marcó mi vida y por eso es que lo que vamos a hablar es un concepto de generación cero caries. Estamos hablando que esto fue prácticamente hace 40 años, Víctor, cuando marca una muerte de un paciente en mi vida. Y fue realmente con un paciente que era, como le llaman los americanos, un wetback o un redneck, que son de la gente que se pasa de forma ilegal para hacer un sueño de vida mejor. Su papá era un campesino que iba a la colecta en Bakersfield, en esa zona de los campos, donde realmente abunda toda la parte de las cosechas. Y entonces este niño acudía con nosotros por estar nosotros en las escuelas primarias y montamos una clínica de atención dental para toda la escuela primaria para erradicar la caries. Se presentó con un absceso y nosotros en México, pues, todo nuestro pregrado utilizábamos mucho pues los abscesos, no utilizábamos mucho el drene de abscesos. Sabíamos cómo drenar abscesos y cómo diferenciar un absceso de una celulitis. Si tú no drenas un absceso, pues, este mismo absceso se te convierte en una celulitis y una celulitis es pues, un proceso de infección que puedes llegar a la muerte. ¿Qué fue lo que nos sucedió? Estuvo en mis manos el paciente y yo tenía la capacidad de poder drenar ese absceso, pero por cuestiones de respeto académico, ese absceso tenía que ser drenado por los cirujanos maxilofaciales, no por el odontopediatra. Entonces yo le decía, esto se puede complicar. ¿Por qué no drenamos el absceso? Y listo. Dice, no, lo tiene que hacer el cirujano maxilofacial y lo vamos a remitir. Finalmente me quedé como con un mal sabor de boca. De hecho, tuve un reporte de parte de mi instructora en ese momento, porque me puse un poco difícil en el aspecto de que yo sabía el riesgo en el que podía llegar a caer el paciente. Tuve un reporte, finalmente nosotros íbamos cada 15 días y cuando vuelvo a ir a los 15 días para ver el seguimiento de todos estos pacientes y erradicar la caries en toda la escuela, sucede que pregunto por el paciente y nadie sabía nada. Y después me entero que ese paciente había muerto por una septicemia, por un absceso que empezó un absceso dental. Y ahí, bueno, me marcó mucho mi vida profesional, mis emociones, de que vengo yo a estudiar de un país tercermundista, entre comillas, México, para un país primermundista, donde la salud y la odontología eran parte importante y por
por eso es que había seleccionado yo ir a Estados Unidos para estar preparado. Y entonces ahí determino y digo, a mí no se me va a morir un paciente más en mi vida. ¿Qué debo de hacer para lograr un cambio radical en la odontología, que era el campo en el que yo estaba? O sea, yo a través de la odontología es mi mundo, es mi pasión y ahora se ha convertido, y de ahí es donde decidí hacer algo para lograr hacer ahora generaciones cero caries. Y desde entonces, a través del tiempo, regreso a la Ciudad de México y tengo la gran fortuna de trabajar con el famosísimo doctor Marc Sadia, con Paco Ramos, que es Marc Sadia, tu queridísimo y adorado padre, y formamos un equipo maravilloso que fue la residencia en estomatología integral pediátrica en Unitec. Y ahí es donde empezamos a ver que lo que pasaba en Estados Unidos y lo que pasa en México, de alguna manera era muy relacionado a lo mismo, era caries y caries y caries. Y yo digo, pues, o sea, ¿qué estamos haciendo? Que estamos en un mundo, en el primer mundo, y sigue habiendo caries. O sea, ¿por qué eso de caries? ¿Qué no podemos erradicarla? No podemos erradicarla, no podemos hacer algo para lograr que el conocimiento no sea la medicina tradicional o la odontología tradicional de hacer odontología para la enfermedad. Entonces empieza a cambiar y empiezo a tener un nivel de conciencia mucho más alto, donde veo que la odontología, igual que la medicina, tienes que tener una conciencia para generar salud, no para generar enfermedad o para hacer odontología para la enfermedad o medicina para la enfermedad, sino tenemos que llegar a ser odontología para la salud. Y es ahí donde mi reto empieza y empiezo a ver qué nombre le puedo poner a la fundación, qué nombre le puedo poner al concepto, y llegamos a crear la Fundación Cero Caries y el concepto Generación Cero Caries, como ser y poner las primeras piedras de una gran catedral para lograr verdaderamente una filosofía diferente. Y lo que yo trato de hacer y he tratado de hacer a través de estos 40 años de mi vida profesional es cambiar un mindset, cambiar una manera de pensar diferente y hacer una odontología para la salud, no una odontología para la enfermedad. Todas las compañías se dedican hoy por hoy a hacer realmente, te venden el mejor producto, la mejor resina, las mejores características estéticas, pero no te ayudan en las universidades a cambiar tu manera de pensar para lograr verdaderamente hacer odontología para la salud. Entonces, a pesar de que llevo 40 años picando piedra, hemos avanzado muchísimo, sobre todo en el cambio de la filosofía. La filosofía, a nosotros nos enseñaban que si tú haces 20 pulpotomías, pasabas y acreditabas el punto de pulpotomías, que si tenías coronas, tenías que hacer 20 o 30 coronas para acreditar la materia de coronas, para hacer selladores de fosetas y fisuras, para hacer amalgamas. En ese entonces hacíamos muchas amalgamas. Y así sucesivamente teníamos que tener un número determinado para pasar la materia. Entonces te obligaban a seguir trabajando haciendo odontología para la enfermedad. Jamás vimos una odontología para la salud. Jamás vimos pacientes inmunodeprimidos que tuviéramos que intervenir nosotros para que su inmunodeficiencia o su enfermedad crónico-degenerativa pudiera ser mejor. Entonces, realmente el problema estribaba en que salías como un especialista, como un odontopediatra, específicamente en el área de reparar, hacer la odontología para la enfermedad. Y eso es lo que está sucediendo en muchísimas universidades del mundo. O sea, me encantaría saber de qué universidades en el mundo hacen lo contrario, hacen odontología para la salud. Hemos visto a través de muchas investigaciones que las enfermedades crónico-degenerativas se exacerban si tienes una mala condición bucodental. Entonces, cada vez sabemos más de este tipo de problemas y realmente es parte de la importancia que tiene trabajar a nivel hospitalario, como de hecho lo hago yo. Nosotros estamos a nivel hospitalario y vemos muchos pacientes con enfermedades que tienen que ser atendidos primeramente de su boca para poder eventualmente iniciar sus terapias, sus radioterapias, su quimioterapia. O sea, empezamos realmente a tratar ya ahora de abarcar un poquito más la odontología hacia la salud, pero es mucho trabajo, pero es un trabajo maravilloso y es verdaderamente increíble que tú puedas decir, oye, yo tengo hijos generación cero caries y que mis pacientes hoy presumen ser generaciones cero caries. ¿Por qué? Porque es un cambio en el aspecto de la filosofía de vida. Es cómo adquiero la salud, y la salud no empieza en la boca. La boca es el órgano donde tú empiezas a hablar, empiezas a alimentarte. Todo lo bueno o malo que tú puedas llegar a tener, lo empiezas a través de la boca. Si
tu boca no está bien, toda la microbiota, toda la inflamación, todo lo que tú deglutes se te va al torrente sanguíneo y ahí empezamos a tener un montón de problemas como hoy por hoy ya lo sabemos. Y es por eso que te agradezco esta oportunidad de poder hablar para que todo el mundo sepa que la salud integral del individuo es por la boca. Pero déjame decirte otra cosa también que es bien importante, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. No estamos ajenos a estos, estamos en un paquete maravilloso. Dentro de ese paquete maravilloso nosotros podemos tocar no nada más los dientes de nuestro paciente, sino podemos tocar el corazón de nuestro paciente. Y tocando el corazón de nuestros pacientes, podemos lograr ayudarlos como un health coach, podemos ayudarlos como un guiador de salud para lograr que estos pacientes hagan su salud de forma integral, no nada más de la boca, sino de forma integral, porque la salud no es nada más los dientes, no es nada más tu mente en paz, no es nada más tu espíritu. La salud es parte importantísima para lograr una felicidad. Si tú tienes una enfermedad, sea cual sea, no logras lo que nosotros podríamos llamar la felicidad, de lo que para eso venimos a esta tierra, para verdaderamente ser felices a través de la salud. Muchas gracias por esa gran introducción. Realmente hay mucho que desempacar de todo lo que acabas de decir. Entonces voy a dar una reflexión y ahorita te hago una pregunta. Yo me llamó mucho la atención cuando empezamos a ver las cifras de las caries, porque se podría decir que es la enfermedad crónica más prevalente a nivel mundial. O sea, hay billones de personas que tienen caries. Y tú sabes que las principales causas de muerte en el mundo son el cáncer, la diabetes, los problemas crónicos respiratorios y las enfermedades cardiovasculares en primer lugar. Y pues digo, esto es un tema también de filosofía en el que pues toda la medicina se enfoca a ya que te dieron este diagnóstico, pues saber cómo matar a la enfermedad. Y el lenguaje de la prevención es como, bueno, sería ideal, ¿no? Lo que a mí me llama mucho la atención en el caso específico de los odontopediatras es que, y de hecho también me gustaría pensar en cómo podríamos también reenfocar esa palabra de prevención, porque la palabra de prevención también suena como lo vamos a hacer nada más para que no nos dé el problema. Y más bien yo lo veo como un tema de que si generas salud y vives en bienestar, pues nunca va a haber ese problema, entonces ni siquiera lo tienes que meter en la cabeza de la persona. ¿Cómo tú crees que esta filosofía de la que mencionas, el clínico que trabaja con niños puede englobarlo desde una perspectiva no solo de prevención, sino de, como tú dices, está relacionado a la mente, al espíritu, a lo que entra, a la microbiota, hacer una narrativa, un cuento, ¿no? Los niños aprendemos en cuentos para entender que esto no es tanto un tema de prevenir al malvado de la enfermedad o la caries en este caso, sino de que esa es la manera de ser felices y por lo tanto también somos saludables como una y la misma cosa. Mira, es interesantísimo poder hablar de esto como una filosofía y el odontopediatra nosotros tenemos de entrada una carta de bienvenida donde yo me comprometo a lograr una generación cero caries. Es importante tu pregunta, entonces yo lo que hago relacionado a te voy a platicar varias cosas que son importantes. Número uno, a todos mis pacientes les doy una carta de compromiso donde yo me comprometo a que yo soy el coach de salud de ellos, el health coach en el área dental, y que yo me comprometo a que ellos van a estar y van a ser una generación cero caries de cero a siempre. El de cero a siempre es un compromiso que yo hago con ellos, pero los padres de este paciente tienen que comprometerse a lo mismo. Yo les digo que a partir de este momento yo seré parte importante de la salud de su hijo y que así espero que así lo puedan considerar, porque es un compromiso que estoy haciendo muy serio y muy formal. ¿Por qué? Porque ya tengo 40 años haciendo lo mismo y cada vez me comprometo más. Entonces, lo que sucede es que la pregunta inicial en Estados Unidos era ¿a qué edad se debe de llevar a tu hijo al dentista? Y los americanos te decían originalmente, la Academia Americana de Odontopediatría te decía que tú debes llevar a tu hijo realmente hasta los 2 años y medio cuando tú ya veías que tenía todos sus dientes de leche ya en la boca. Y si tú eso lo traduces al día de hoy, bueno, decíamos una cantidad de cosas que aprendimos a decir que no es lo correcto. Hoy lo que nosotros hacemos es preparar a la madre gestante precisamente para que es una esponja. La madre gestante es una esponja maravillosa porque le interesa muchísimo que su hijo no tenga ninguna enfermedad y que por lo tanto que sepa que los dientes se pueden empezar a cuidar desde la gestación, no desde el nacimiento. Entonces, esa pregunta que empezábamos, los americanos te decían 2 años y medio, se fue reduciendo el tiempo a 2 años, luego a 1 año, luego a los primeros 4 meses y luego a la madre gestante. Entonces, quiero enfatizar
que hoy por hoy, si hay una madre gestante que quisiera estar interesada en el proceso de evolución de una salud integral en los dientes de su hijo, es maravilloso. Por ejemplo, una cosa que pasa, ay, me hicieron el ultrasonido y mi bebé se ve precioso chupándose el dedo. Esto es una manera que se puede prevenir. Se puede prevenir porque la succión digital intrauterina te va a generar deformaciones mucho más severas que si lo hiciera una vez afuera de la panza de la mamá. Entonces, todas esas cosas que nosotros tratamos de hablar a las madres gestantes es la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque la prevención en las maloclusiones se inicia desde el momento de la gestación del bebé. Por eso es que la UNICEF ha creado los primeros 1000 días de vida, que son importantísimos, pero ¿qué crees? Volvemos a lo mismo, la República Independiente. ¿Cuál es la República Independiente de la medicina? La boca, los dientes. En UNICEF se les olvidó decir que los dientes son parte importante de la salud integral. Es maravilloso lo que hace UNICEF, verdaderamente maravilloso, que son los primeros 1000 días del bebé, pero búscate qué han hecho, qué están haciendo en relación a la boca. No hicieron, se les olvidó, porque la boca es una república independiente. Pero yo digo, no, señores, la boca no es una república independiente. La boca juega un papel verdaderamente importante, porque si tú no puedes comer, adelgazas, si no puedes alimentarte, te enfermas, si no puedes transmitirte emocionalmente, no estás bien. O sea, la boca juega un papel sumamente importante hasta para cualquier persona, ¿eh? ¿Y cómo se ve ese compromiso que tú haces con tu paciente? Dices, llevas 40 años y cada vez te puedes comprometer más. De tu lado, ¿qué implica ese compromiso? ¿Y qué esperas de regreso de los pacientes, también de regreso, para que ese compromiso dé resultado? Mi compromiso no tanto es con los pacientes, que realmente es mucho, pero también es con la sociedad, Víctor. O sea, si nosotros vemos a dónde está la mayoría de niños, bueno, ahora no, porque no están en las escuelas, pero si nosotros habláramos fuera del término de la pandemia, hablaríamos que dónde es la mayor cantidad de reunión de los niños. La mayor cantidad de reunión de los niños son en las escuelas. Entonces, mi programa abarca la educación en las escuelas, porque si tú abres un libro de la Secretaría de Educación Pública y ves que hay hacia la educación de la prevención de la boca, vas a encontrar 10 palabras. Cepíllate los dientes, usa pasta dental, 10 palabras en todos los libros de primaria. Entonces, para mí es vergonzoso que la educación hacia la prevención y el sentido de cambiar el sentido mental de la prevención tiene que empezar desde un país desde cero, tiene que empezar en las escuelas, tiene que empezar en cuidados dentales en casa, tiene que ser en el consultorio cuando llega el paciente. Entonces mi compromiso no es el paciente que llega al consultorio, nada más, es mi sociedad y cómo puedo apoyar yo a toda esta gente que pudiera llegar a tener verdaderas necesidades. Tenemos 30 años y hemos visto más de 2 millones de niños de boquitas en las escuelas, enseñándoles a cepillar, enseñándoles el hilo dental, enseñándoles a que si tienen salud van a tener mayor capacidad de inteligencia y mayor capacidad de entendimiento. ¿Sabes cuántas horas tiene registrado Estados Unidos de la pérdida de escuelas primarias? No estamos hablando ni secundarias, ni carreras, ni primarias. 5 millones de horas perdidas en niños en escuelas primarias por problemas dentales. Pero no son las 5 millones de horas de las escuelas perdidas. Estamos hablando que son 5 millones de horas que los padres tienen que acudir a recoger a sus niños a la escuela, tienen que salirse de la parte laboral, tienen que acudir a un tratamiento dental donde tienen que pagar grandes cantidades por cuestiones de urgencias dentales. Entonces, es un dineral lo que involucra todo esto y por eso es tan importante esta plática para crear un poquito de conciencia en la comunidad, en la parte política, en la parte de reglamentación, en la parte de las escuelas de odontología, en la parte de las asociaciones dentales, de poder realmente hacer todo un trabajo gigantesco y que dejemos de estar haciendo odontología para la enfermedad, que por favor hagamos odontología de concientización hacia la salud. En el contexto de las escuelas a las que tú visitas, me imagino hay mucha paralelismo con toda esta problemática de alimentación en el país, ¿no? Y esta obesidad rampante que ha crecido mucho en las últimas décadas, la diabetes. ¿Cómo ves este tema obviamente, a través del cuidado dental y también del cuidado nutricional, esta idea de que tenemos que poner a actuar a la educación de los niños, a los sistemas políticos, a los sistemas económicos, también la gran presión que tenemos de las marcas, ¿no? De las marcas farmacéuticas, en el caso para reaccionar a la enfermedad y en el caso de las alimentarias, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú con tanta experiencia que tienes en escuelas?
Mira, es un tema que ahora que la palabra pandemia es una realidad, que aprendimos para muchos que no tenían idea qué significaba una pandemia. Nosotros hoy te puedo decir que estamos viviendo una pandemia de lo que es el COVID-19, de lo que es la diabetes, de lo que es la obesidad infantil, de lo que es la mala alimentación que tenemos. O sea, realmente no nos estamos dando cuenta qué pasa como resultado del COVID-19, que a quienes más afecta este virus es a las personas con obesidad y las que tienen hipertensión arterial y las que tienen diabetes y las que tienen una mala alimentación. Entonces nos estamos dando cuenta que de alguna u otra manera es otra vez back to basics otra vez. Entonces tenemos una pandemia no nada más en el virus COVID-19, tenemos una pandemia que México, quiero que lo sepas, que México lleva siendo el primer lugar en obesidad infantil. ¿A dónde te lleva? Y quiero que lo pienses y te voy a hacer una pregunta. ¿A dónde crees que te lleva la obesidad infantil? ¿Por dónde crees que los niños introducen el alimento para la obesidad? Por la boca nada más. Entonces, en lugar de ir hacia un camino de la salud, estamos en una pandemia de enfermarnos y de tener menor salud bucal, porque los niños ahora que no están en las escuelas, están tomando las escuelas en línea, tienen más tiempo disponible para estar en casa y estar comiendo alimentos chatarra y alimentos ricos en azúcares, y de alguna manera esto nos está enfermando más. O sea, tenemos que hacer a nivel político, a nivel escuelas, a nivel Secretaría de Salud, a nivel Secretaría de Educación Pública, necesitamos o sí tener leyes, tener odontólogos que nos puedan respaldar ante las leyes para verdaderamente tener nosotros alguien que pueda hacer un país mejor. O sea, ¿yo qué quiero dejar en este país? Obviamente mi legado es dejar un país mejor, un país con conciencia de que la boca se puede cuidar, y tenemos todos los odontopediatras la manera de poderlo hacer porque sabemos cómo prevenir. Cuando tú fuiste a la universidad, obviamente esto nos enseñó. Y todas las demás especialidades médicas, siendo, imagínate, un endocrinólogo, imagínate un hepatólogo, el que sea. A nosotros nos enseñaron a reaccionar a la enfermedad. Aquí está el libro, aquí están las cirugías, aquí están los fármacos disponibles. Pero el clínico no se ve a sí mismo como alguien que tiene que pasar esa barrera de la clínica e ir precisamente a ver el contexto donde estas enfermedades están sucediendo. ¿Qué barreras has tenido tú como profesional que se ha atrevido a romper este paradigma? ¿Qué trabas te han puesto la sociedad, tus mismos colegas y compañeros, que nos puedas contar y nos puedas servir para ilustrar la importancia de hacer este movimiento de salir de la caja donde hemos estado guardados de alguna manera? Mira, exactamente. La idea es pensar fuera de la caja, no adentro de la caja. Y con ese pensamiento de Jim Rohn, te puedo decir una cosa maravillosa, que me he salido de la caja a pensar y a tocar puertas. Desde el punto de vista, tocar a los a los pediatras y decirles, oye, no puede ser posible, ese es tu paciente, tiene una cantidad de caries, me habló por emergencia, vamos a hacer algo juntos para la prevención. ¿Por qué no le revisas la boca? Tú como pediatra, ¿por qué no le revisas la boca? Dice, porque no me doy abasto, lo que realmente no me importa la boca, me interesa la garganta. Y si la mamá me pide una opinión de a qué odontopediatra debes ir, pues entonces ya los recomiendo, pero es la única manera. Entonces, no vemos al paciente de forma integral. Otra vez, estamos viendo toda la parte territorial, es a resolver la manera de la enfermedad, punto. Ahora, la filosofía y a dónde nos está llevando la medicina a ser de alguna manera muy reactivos, o sea, enfermedad, medicamento. Y esa reactividad de la medicina no es la correcta, porque la enfermedad se presenta por las emociones que tiene el paciente sumada a las deficiencias nutricionales. Y si nosotros trabajamos las deficiencias nutricionales, si trabajamos la parte de la espiritualidad, la parte del bienestar general de su mente, pues entonces estamos logrando verdaderamente un éxito en nuestra profesión. Entonces, ¿cuáles son los problemas en los que me he metido con la profesión? De que no les interesa la boca la toman como una república independiente, y si duele la boca, es el momento de acudir al odontopediatra. Esa es una de las grandes barreras en todos los ámbitos. He trabajado mucho para concientizar a los doctores y que se den cuenta que están siendo unos robots de la tecnología y de la farmacología moderna. Este medicamento te sirve para eso y los efectos secundarios no importa, si los tiene ya los resolveremos, pero por lo menos resuelvo los signos y síntomas. Y la medicina no es resolver signos y síntomas, la medicina es holística. Y si tú haces la medicina holística, entonces tienes pacientes holísticos y entonces mejoramos. Y si nosotros somos seres de luz que damos luz, pues somos un poquito de luz en la oscuridad. Y esa luz en la oscuridad es maravillosa para poder irradiar esa luz a más y más personas como tú lo estás haciendo. Perdón, Víctor, pero yo me apasiono
de este tema, me empiezo a meter de una manera tan increíble que digo, qué afortunados somos de estar en el hoy y en el ahora y de disfrutar esos momentos para que la gente pueda aprender un poquito que la medicina no es el medicamento para atender al paciente, es entender a tu paciente, sentir al paciente con tus 5 sentidos en el hoy y en el ahora, y es tan rico ver y atender pacientes con esa filosofía. Quisiera que nos platicaras en el contexto del bienestar emocional, cómo tú como dentista también te ves como alguien que puede facilitar y irradiar esa luz a tus pacientes. ¿Cómo has visto que en las familias donde no hay buen bienestar emocional, obviamente hay caries y otras enfermedades crónicas y problemas? También sé que eres un coach preparado y también sé que en tu vida personal tuviste cáncer. Me imagino Exacto. que ese viaje personal tuyo te hizo ver que tu rol como profesional de la salud iba a ir mucho más allá. ¿Cómo ha jugado todo eso? Mira, realmente hoy te puedo decir, y siempre lo he dicho después de que cambié mi mindset, te puedo decir una cosa, que hoy soy la persona más agradecida con Dios, más agradecida con la vida, que haya sido yo una de las personas que haya tenido cáncer. Porque gracias a esta enfermedad he podido trascender a través de mi propia vida. Cuando a mí me sugirieron tomar la única alternativa que tenía la medicina actual, que era, uno, la cirugía, la cual pasé por la cirugía. Número dos, la parte relacionada a que iba yo a tener una quimio y una radioterapia. Entonces, cuando yo tomé la decisión de que qué iba a pasar y me dijeron, te vas a quedar pelón, pero tienes 6 meses muy buenos para arreglar tu vida, porque el tipo de cáncer que tú tienes es el más invasivo, es el melanoma maligno, es el cáncer que más rápido se va y realmente lo único que te afecta directamente son los pulmones. Pero no te preocupes porque hay medicamentos para el dolor, hay medicamentos para llevar eso, pero tienes 6 meses para poder arreglar todo lo que tengas que arreglar. En ese momento me comprometí conmigo mismo de que y empiezo a estudiar y empiezo realmente a ver que hay otras alternativas, que las emociones son las que te generan, no un malestar en una célula, te generan. Y yo te digo una cosa, las emociones, si hablas del amor, y te digo, ¿dónde sientes el amor? Lo sientes en la panza, lo sientes en el alma, lo sientes en el corazón, lo sientes en la cabeza. Quieres volar cuando estás enamorado y cuando estás bajo la emoción del amor. Pero al contrario, cuando estás en la emoción de la enfermedad o en la emoción de juntarte con personas que son o que tienen un peso negativo en su frecuencia vibratoria. Entonces empiezas a entender realmente que las emociones te afectan de alguna o de otra manera porque son parte, es como la emoción es parte, es como tu sombra no te la puedes quitar, tu sombra va a donde tú vayas, así son las emociones. No hay palabras para poder describir todas las emociones que existen, simplemente las tienes que sentir. Pero si nosotros brillamos hacia la luz, si nosotros pensamos de manera positiva, si nosotros podemos hacer cosas, la mente es tan poderosa y tan capaz que a través de la mente te puedes curar. Y así fue como tomé yo mi decisión de curarme, empecé a hacer medicina alternativa, empecé a curarme, empecé a meterme a terapia 3 veces al día para quitarme todas las emociones negativas que yo podía estar guardando en mis engramas. Nuestros engramas son todos los pedacitos de vida que tienes, es la película de tu vida, y esas engramas, los que se te quedan, son los que cargas con la emocionalidad negativa. Entonces era cómo cambiar esos engramas para que no te quedes con el recuerdo negativo, simplemente que sea un evento más en tu vida como cualquier otro evento maravilloso, simplemente lo que es. Entonces, sin cargarle la negatividad de la emocionalidad. Y ahí es donde decido, después de curarme, después de pasar mis primeros 6 meses, y digo, oye, me voy a hacer mi siguiente TAC. Y cuando veo que ya no existe nada, entonces me dicen, oye, ¿qué hiciste? Pues no hice nada más que trabajar en mí mismo, echarme un clavado a mí mismo, trabajar en cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, por eso te digo, y por eso empecé la plática diciéndote que la medicina es un todo, no es un cuerpo, no es una boca, es un todo, y por eso es que me apasiono tanto de que la odontología no es parte de una república independiente, es parte de un ser completo, y la medicina se debe de tratar de igual manera. Gracias por compartirnos eso, Polo. Y tú eres un conferencista hiper reconocido a nivel nacional y mundial. ¿Y cómo han evolucionado tus pláticas a raíz de ese evento particular que tuviste? ¿Y cómo ha recibido la gente esta parte de que no pensarían que un odontólogo se tiene que poner a pensar desde la medicina integral, holística, alternativa? Mucho menos hablar de amor desde esa perspectiva. ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo esta docencia que tú llevas a cabo y la recepción de la gente al respecto de esto? Qué padre pregunta, porque yo empecé viajando por todo el mundo
enseñando la odontología para la enfermedad, que era lo que a mí me enseñaban. La técnica A, la técnica B, la técnica C, las alternativas que tenías para resolverlo. Y así es como empecé a dar a conocer todo lo que yo aprendí en UCLA. Pero tenía yo una espina o una piedrita en el zapato que era mi paciente, el paciente que había muerto. Y decía, hice una promesa y esa promesa la voy a llevar hasta sus últimas consecuencias. Y esa promesa me hizo cambiar, me hizo ser un coach de vida, un coach de salud y no paro en estudiar las alternativas de medicina. Entonces mis conferencias han volcado y han sido completamente diferentes. En conferencias de odontopediatría, donde todo el mundo habla de la técnica, de la pulpotomía, de las coronas estéticas, yo de lo que hablo es de las emociones y mi tema que me ha llevado también a muchos otros lugares, y acabo de dar una conferencia en Brasil, es las emociones, tus emociones te matan. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me estaba pasando a mí. Yo hablo de mi vida, de mi experiencia, de lo que yo viví y entonces transmito al público algo más importante, que venimos a ser felices, no venimos a otra cosa, más que venimos a ser felices y a trascender de la profesión en la que estamos. De esta profesión es el brinco a la espiritualidad, de mi profesión es el brinco hacia la medicina alternativa, de mi profesión es el brinco a tocar el corazón de las personas que me escuchan y que se den cuenta que realmente no importa lo que te dediques, no importa, vienes a trascender y a ser feliz y a dejar un mundo mejor del mundo que tú recibiste. Esto que mencionas, estoy seguro que tanto los médicos y odontólogos que se están graduando ahorita, así como los que ya llevan practicando mucho tiempo, están de acuerdo. Pero sé que muchos también tenemos ese miedo como el tema del dinero, el tema de que sentimos que esta espiritualidad y esta trascendencia y esta manera no convencional de hacer salud, a lo mejor no nos va a dejar dinero en nuestra profesión. ¿Cómo ha sido para ti este tema sabiendo que eres muy exitoso en todos los sentidos y que hay que integrar eso a la conversación también? Mira, qué padre, me encanta esta entrevista porque el dinero no es un tema que tú lo busques, es un tema que es por añadidura, es por consecuencia. Cuando tú te envuelves en dar en cuerpo y alma un servicio a un paciente que te necesita, el paciente lo único que tiene es dolor. Y tú tienes que investigar más allá del dolor. Entonces, esa parte, cuando tú te entregas a un paciente, el paciente lo siente. Es una frecuencia vibratoria maravillosa donde tú sientes la vibra, empiezas a sentir muchas otras cosas que ver una boca o ver un diente con un absceso. Entonces, el dinero no lo busca. El dinero, una consecuencia de una actuación, de hacer las cosas con una profesionalidad, con una entrega, con un altruismo. Y entonces, y yo regalo mucho trabajo, Víctor, regalo muchísimo trabajo y yo le pido a Dios que me dé más para poder dar más. Entonces, el dinero es parte que viene solo. O sea, tú cobras tus honorarios y se acabó. Y la gente paga los honorarios y a quien puedo ayudar, ayudo. Y a través de la Fundación Cero Caries, ayudo. Y a través de las escuelas, ayudo. Y a través de que, oye, necesito que me ayudes, sigo ayudando. Pero le pido a Dios que me dé más para poder dar más todavía. Entonces, el dinero, gracias a Dios, nunca ha sido un tema en mi vida profesional. Nunca ha sido un tema que si tú empiezas al revés, porque nosotros estamos acostumbrados en esta vida a esta filosofía de vida que la seguimos mucho de los americanos porque estamos pegados frontera con frontera, que es qué tanto dinero que tienes, qué tanta felicidad es. Y no, nos damos cuenta que es al revés, qué tanta felicidad tienes en tu vida y por lo tanto esa felicidad de lo que te apasiona hacer todos los días, eso te da como consecuencia una calidad de vida y un dinero que viene solo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Seguir trabajando, no para tener más dinero, que es lo que la gente pensaría, no, seguir trabajando para seguir ayudando, que es diferente, es bien diferente. Me encanta, muchas gracias. Es al revés, todo es al revés. Muchas gracias. Son reflexiones que viniendo de ti y de gente tan exitosa como tú, pues tienen mucho mayor peso, sobre todo porque no es una filosofía que parece que adquiriste a posteriori, sino que la tuviste desde el principio y eso fue lo que hizo también el crecimiento económico, como lo explicaste. Ahora, mi pregunta es, tú has viajado mucho por el mundo y ¿qué casos de éxito o qué escuelas de pensamiento o qué nuevos paradigmas te has encontrado en otros países que hablan a esta nueva conciencia de la que tú eres tan buen abogado y tan buen generador para que podamos también aprender
¿Y qué tenemos también nosotros como mexicanos en el mundo de la odontología que ofrecer a las odontologías de otros lados del mundo con esta conciencia que tú estás generando? Mira, me encontré con muchas paredes, me encontré con cuando empiezo a hacer un cambio en mis diapositivas y empezar y hablar del concepto de la salud y empezar a estructurar un plan de que cómo quiero una salud integral que se llame Generación Cero Caries. En ese momento la gente me decía, estás loco, pero estás acabando con la odontología. ¿Cómo se te ocurre pacientes sanos? Le digo, eso es el futuro de la medicina, no es el futuro de la odontología, es el futuro de la misma medicina. Entonces, cuando te digo una cosa, cuando tú tienes un concepto en tu corazón, a pesar de que tengas barreras y barreras y barreras como las tuve yo, la verdad que cada éxito que yo iba teniendo con cada uno de mis pacientes, eso era lo que me daba mayor fortaleza. Y esa fortaleza, hoy te puedo decir que el concepto Generación Cero Caries lo estamos dando en toda Latinoamérica, que el día de ayer me están pidiendo de una región de España poner el programa Generación Cero Caries. Entonces, los frutos no son frutos inmediatos. Los frutos son, tienes que saber cosechar, tienes que saber que hay buenos tiempos y malos tiempos y tiempos de sequía y tiempos de inundaciones, pero que si tú eres persistente y haces una disciplina en tu profesión, te va a dar resultados. Los resultados que estoy obteniendo hoy no son resultados de la casualidad, ni son resultados de otra cosa, sino de la persistencia y del trabajo que haces todos los días y del irradiar esa luz y de contaminar a esa gente con esa, dejar una semillita de luz en sus corazones para que tengan la inquietud de seguir creciendo y de seguir investigando ellos. Entonces, mi responsabilidad con el mundo seguirá siendo hasta el último día de mi vida. Si me dicen a mí, oye, ¿cuándo te piensas retirar? Cuando la vida me retire. Yo no me pienso retirar porque tengo algo que es una gran responsabilidad en mi vida, es cómo puedo tocar mayor cantidad de corazones a través de pláticas, a través de conferencias, a través de mis pacientes. Entonces yo no me voy a retirar hasta que la vida me retire. ¿Cómo es tu rutina diaria y cómo ha continuado ese trabajo en ti mismo a raíz de tu enfermedad que tuviste para seguir cultivando y generando esa gran luz que eres? Tienes, lo que yo te puedo decir en mi vida cotidiana, mi vida diaria, son muchas cosas maravillosas. Uno, la gran responsabilidad que no puedes flaquear en la responsabilidad. La responsabilidad es algo que no sé si lo adquirí, no sé si lo tenía ya dentro de mí, pero es una responsabilidad que si yo me comprometo, me comprometo. Entonces, esa responsabilidad de que si es ir a trabajar, es ir a trabajar, si es ir a estudiar, porque trabajo y estudio, o sea, no dejo de estudiar, me preparo y sigo haciendo diplomados de forma permanente. Entonces, la disciplina del estudiar es algo fundamental porque es la única manera de poder llegar a trascender, es la única manera de comparar, es la única manera de saber si estás en el camino adecuado o no estás en el camino adecuado. La manera de cortar tu semana y irte al campo, que es lo que yo hago en Valle de Bravo. O sea, mi semana de tanto trabajo la parto y me tengo que dar un tiempo de pilas, un tiempo de cargar mis pilas, de cargar mi espíritu, de meditar, de no escuchar radio, no ver películas, no nada, sino caminar en el campo. Y eso es como que si te llegaran muchas señales, es algo muy, muy curioso que me pasa, que cuando estoy como en mi botellita de Bella Genio y estoy en Valle de Bravo, no toco el tema de odontología, pero estoy muy metido no dejo mis responsabilidades, pero me llegan muchas cosas, como mucha información a través de mi pensamiento. Trato de meditar todos los días, no logro todos los días meditar. Por ejemplo, mañana tengo una anestesia general a las 7 de la mañana, me tengo que levantar a las 6 de la mañana para estar perfectamente bien listo en mi anestesia general. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer odontología para la enfermedad, pero ¿qué pasa? Dejo una semilla y tengo una responsabilidad de que yo estoy dejando mañana a un paciente más cero caries y es mi responsabilidad de aquí en adelante ese paciente para que ese paciente no vuelva a caer en enfermedad. Entonces, son retos que me pongo. ¿Seguimos haciendo odontología para la enfermedad? Por supuesto que sí, pero con otro mindset diferente, con otra manera de pensar que tengo. Ahora sí, este paciente es una responsabilidad más de poder llevarlo a hacer los factores de riesgo. ¿Por qué ese paciente capaz? El por qué ese paciente cayó en la enfermedad. Entonces, hago mucha tarea de cómo puedo ser un mejor médico, cómo puedo generar un equipo de trabajo, que somos 40 personas en el consultorio dental, todos con una filosofía. Entonces me dicen, ¿estás loco? No, me faltan manos, me falta tiempo para seguir haciendo todo esto. Pero ¿dónde tomo el tiempo? ¿Dónde tomo mi energía en poder partir mi semana con los fines de semana y desaparecerme de la parte laboral para que me dé pilas, que me dé luz, que me dé
ideas, que me dé sabiduría para poder tomar una semana más y diferente. Entonces, mi día a día es como odontología, hacer odontología, pero ¿qué pasa? En el momento que estoy con alguien, le dedico el tiempo de aquí y el ahora. Entonces, cuando tú dedicas el aquí y el ahora a alguien, es delicioso porque los aromas, porque los sonidos, porque las temperaturas, porque sus palabras te engrandecen simplemente de estar en el hoy, en el aquí y en el ahora. Entonces, ese concepto de saber manejar la turbulencia mental y luego cambiarle el switch a un mindset de mindfulness, que lo tienes que aprender a hacer, es otra de las cosas maravillosas donde te da una paz y te conectas, ahora sí, te conectas contigo mismo y te conectas contigo, pero con el universo. Igual, mucha gente pensaría que estoy dopado o algo así, pero no me importa. Te estoy diciendo lo que yo soy, lo que yo siento, cómo me conecto y cómo verdaderamente soy parte de un universo y que pretendo cambiarlo hacia una mejor calidad de vida. Muchas gracias, querido Polo. Como última pregunta, y también te invito a que nos compartas cualquier comentario que quisieras agregar, ¿qué le dirías a los profesionales de la salud, psicólogos, dentistas, médicos, nutriólogos, que están ahorita empezando a trabajar, están terminando de estudiar y se dan cuenta de este mundo tan integrado, tan interdependiente, tan holístico, y que de alguna manera tienen muchas herramientas que salen de la universidad con ellas, pero también tienen que conectar ese conocimiento técnico con su propia persona, con su propia conciencia de su ser? ¿Qué les dirías tú para ser ese tipo de profesionales de la salud en el mundo del mañana? Número uno, que si tengo algo que decirles dentro de la plática, en el entorno de la plática, es que no se vayan por el dinero. El dinero es lo último que los va a premiar en la vida. Que se vayan por sus instintos, que hagan lo que les diga el sexto sentido, que vayan más allá del por qué el paciente se enfermó, no de qué medicamento le voy a dar al paciente para que se cure inmediatamente. No, es qué fue lo que que vayan un poquito más a la parte de las emociones. Las emociones juegan un papel verdaderamente importante para todas las enfermedades. Que no crean todo lo que nos dice la industria farmacológica. La industria farmacológica es una industria que quiere prevalecer viva y que va a sacar medicamentos y que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, que no digo que sea mala, no, es la época en la que estamos viviendo, es una realidad para nosotros el poder ayudar a quitar el dolor a través de una pastilla, sí, pero el dolor es porque algo está pasando que no hicimos bien. Entonces volvemos a lo mismo. Si hacemos back to basics, tenemos un cuerpo que nace de una manera maravillosa, pues es una gran responsabilidad para el pediatra, para el nutriólogo, para cualquier personaje que trabaje en el área de la salud. Es una gran responsabilidad ver ese tesoro de recién nacido para que sea un mejor ciudadano del país, no como los que tenemos hoy por hoy. Entonces, esos contrastes, yo digo, ¿a dónde estamos? Entonces, es que se tomen su tiempo para seguir estudiando, que no crean todo lo que nos dicen, porque cuando tú empiezas a estudiar la medicina china, la medicina de Ayurveda, las diferentes alternativas que existen, la homeopatía, la acupressure, la acupuntura, te das cuenta que hay otras medicinas que también te llevan a un bienestar y que esas medicinas las podemos integrar para que tu cabeza no sea nada más un librito que fue lo que aprendiste en la escuela y que eso es lo que te llevas. Entonces, enfermedad igual a tratamiento igual a dinero. No. Entonces, yo les aconsejo que se metan un poquito más en las entrañas de cada uno de sus pacientes, no se metan tanto a la sintomatología y que el éxito lo van a tener cuando se entreguen de cuerpo y alma, no nada más de tiempo cronométrico de que se te acabó tu cita. Y ahí es donde van a empezar a curar más que el medicamento. Polo, pues muchísimas gracias por esta gran conversación, nos dejas pensando, nos dejas sintiendo cosas muy deliciosas y sobre todo con mucha esperanza para el presente. Muchísimas gracias. Víctor, querido, un abrazo con mucho cariño. Te admiro, te he visto crecer y realmente estoy muy orgulloso de ti. Mil gracias por estos momentos. Igualmente, Polo, gracias por tu gran ejemplo y por esa gran sonrisa que pues, nos sigue llenando a todos. Gracias, Víctor, que estés muy bien. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.